Algunos de los detalles con respecto a los métodos que mencionábamos en el anterior video están en el tema de las condiciones, ¿no? No todos trabajan a las mismas condiciones. Fíjense que comparado al método Moore con el método Bolhard, hay un rango de pHs para el método Moore, mientras que para el método Bolhard se requiere no de un rango, sino de una condición que sea menor a un cierto valor. Los indicadores son distintos, obviamente. La metodología, fíjense que en el primer caso, en el de Moore, es directa, ¿no? Vemos y leemos los mililitros gastados durante nuestra reacción, mientras que en el otro caso, en el de Bolhard, es de forma indirecta, lo que hemos hablado, las valoraciones por retroceso. Entonces, una vez determinada la concentración, o bueno, el valor del exceso, podemos hacer el cálculo. Hay ciertos interferentes. Fíjense que en el caso del método Moore, la presencia de iones como el bismuto, bario, plomo, etcétera, nos pueden afectar los valores. Y por otro lado, en el método Bolhard, algunas sales oxidantes o iones oxidantes, o los iones fluoruro o sales de mercurio, en sus distintos estados de oxidación, nos pueden afectar los valores reportados. ¿Para qué elementos, o mejor dicho, iones estamos aplicando? Fíjense que Moore tiene sus limitaciones, cloruros y bromuros, mientras que el Bolhard nos permite incluso el tema de iones yoduro. Más adelante vamos a explicar por qué no podemos utilizar el método Moore para el tema de iones yoduro. Obviamente, hay factores que van a afectar nuestra curva de titulación y esos factores principalmente son las concentraciones reaccionantes y la solubilidad del KPS, ¿no? Entonces, estos dos componentes nos van a determinar la forma de la curva de la titulación. Fíjense aquí algunos ejemplos de cómo vamos a obtener en laboratorio estas curvas. Por ejemplo, en función de la concentración de reaccionantes para una titulación de iones de plata. Para la formación del cloruro de plata en el lado izquierdo, fíjense, estamos adicionando una cierta cantidad de iones plata y las concentraciones respectivas nos van a determinar, ¿no?, un cierto punto. Mientras que en el caso de la solubilidad, tenemos ahí las curvas teóricas para los aniones con iones plata, ¿no? Entonces, fíjense que es fundamental el tema de concentraciones y el tema del valor de la constante del producto de solubilidad. Entonces nos centraremos en el método Moore. Las anteriores gráficas, solo para mencionar, estas las de aquí. Vamos a hacer algunos cálculos, vamos a ver algunos ejercicios, pero quiero un poquito entrar a los detalles técnicos, ¿no? A veces somos tan buenos para hacer estos cálculos, pero cometemos errores en la práctica que por más que podamos ser muy expertos en hacer todos estos cálculos, podamos dominar cómo resolver un montón de ejercicios, todos ellos llegan a ser erróneos. ¿Por qué? Porque partimos de valores erróneos, de mediciones, como hemos hablado de los errores humanos, lamentablemente entraríamos en algunos errores. Y eso es lo que vamos a ir a ver. Por ejemplo, el método Moore. Este es el farmacéutico que lo ha planteado, lo ha ido desarrollando como una técnica, pues determina la concentración de iones cloruro, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones más básicas es el tema del agua potable, ¿no? Donde se tiene la solución titulante, el nitrato de plata, se tiene nuestro indicador, el cromato de potasio, y se tiene la solución o muestra que contiene los iones cloruro, ¿no? Entonces, si uno quiere ir al laboratorio, puede colocar estos reactivos. Obviamente para una muestra determinada, una masa o un volumen determinado de muestra, adicionamos al 5% en porcentaje en volumen el indicador y hacemos la titulación con una solución de concentración definida o determinada para determinar el punto final, ¿no? Entonces hemos visto que debía virar desde un color amarillo hasta un color medio naranja ladrillo, más o menos, ¿no? Entonces es una secuencia de pasos que, como decíamos, hay una cierta receta para seguir. Entonces ahí está una técnica que se ha tomado de algún ensayo analítico, donde se tiene el agua, 80 ml, se tiene 1 ml de
cromato de potasio, de tal forma en garantizar que por lo menos esté el 5% de peso-volumen. Y en algún caso se tiene, para evitar no ser engañados por el tema de la dureza, se adicionó algo de 0.3 gramos de carbonato de potasio. Entonces colocamos fenolftaleína en el sistema. ¿Y por qué colocamos fenolftaleína? Y es que hemos dicho que este método está en función de un rango de pHs, ¿no? Entonces habrá que cuidar, fíjense que el pH debe estar dentro de ese rango, ¿no? 6,5 a 10. Entonces para aquello requerimos, o bien, si es mayor de 10, debemos adicionar algo ácido, ¿verdad? Entonces podemos utilizar ácido nítrico. Pero si fuera menor a 0,5, entonces podemos utilizar algo básico. Y una sal súper conocidísima, el bicarbonato de potasio, ¿no? Entonces una vez que está ajustado el pH, entonces podemos tomar 10 mililitros de nuestra muestra, colocamos 1 mililitro de nuestro indicador y tenemos lista, ¿no? Para proceder a hacer la titulación en la siguiente etapa. En la siguiente etapa, cuando estamos haciendo la titulación, encontramos nuestro punto final y obviamente necesitamos conocer la estiquiometría, ¿no? Siempre que vayamos a utilizar o estemos eligiendo una técnica analítica, debemos tener en cuenta esto, ¿no? Necesitamos entender bien la estequiometría de las reacciones, qué con qué y qué es lo que produce, ¿no? Entonces, obviamente la reacción entre el nitrato de plata con los iones cloruro nos están generando la sal, mejor dicho, de cloruro de plata, que es nuestro primer precipitado, el color medio blanco. Entonces, cuando tenemos la solución amarilla, obviamente se va a hacer un amarillo opaco. Obviamente, si tenemos los iones plata, van a reaccionar con los iones cromato para formar el cromato de plata, que es un precipitado rojizo. Entonces ahí está, era lo que les mencionaba, el aspecto de la reacción, ¿no? A medida que avanza la reacción, vamos a quedar en aquello. Cuando vemos que toda la solución adquiere esta coloración de casi un color medio ladrillo, entonces entendemos muy bien que se ha alcanzado el punto final. Y lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, el efecto de controlar el pH es fundamental, ¿no? No es por un capricho mío o un capricho de la técnica. Y es que si los pHs fueran mayores al rango que tenemos, vamos a tener una precipitación de óxido de plata, ¿no? Entonces no estaríamos haciendo reaccionar los iones plata para la generación de iones cloruro. Y por otro lado, si tenemos un límite menor, entonces lo que vamos a tener es, va a haber una mayor solubilidad del cromato de plata y porque es obviamente el sistema ácido, entonces nos va a engañar, ¿no? No vamos a poder determinar el punto final adecuadamente, ¿no? Se está solubilizando, entonces nunca vamos a tener estable el punto final y obviamente vamos a tener un error, ¿no? En nuestro valor registrado. Otro detalle fundamental es que el método Mohr se usa para lo que habíamos mencionado, los iones cloruro, bromuro y también el cianuro. En soluciones ligeramente alcalinas hemos visto que los pHs deben ser en el rango de 6.5 a 10. Resulta que los efectos de absorción no hacen posible la titulación con los iones yoduro y tiocianato. Entonces, por más que sea buena una técnica analítica, hay que ver sus limitaciones. Para el caso del método Mohr, no nos sirve para estos dos iones, ¿no? El catión plata, lamentablemente, no se puede valorar por método directo con solución valorada de cloruro de sodio empleando cromato como indicador. Para los casos, como hemos dicho, ¿no? Tiene su limitación. Pero se puede añadir en algún momento un exceso de cloruro de sodio estándar para luego retrotitular en nitrato de plata, ¿no? Entonces, son artificios en algún momento que podamos utilizar, ¿no? En caso de que no haya el viraje o el cambio de color, entonces podemos tomar siempre una solución estándar para ver si nuestras soluciones están correctamente preparadas y si tienen la concentración requerida. Como habíamos mencionado hace un momento, el nitrato de plata, por ejemplo, puede quedar afectado por el luz y otros detalles. Entonces, si realmente no creemos o no consideramos el valor que
hemos determinado, siempre podemos utilizar un valor estándar. En este caso, el cloruro de sodio va a ser nuestra referencia. Entonces, de ahí la importancia, cuando hagamos las mediciones o determinaciones del laboratorio, necesitamos tener una idea de cómo está funcionando nuestro sistema. Y lo que habíamos visto, ¿no? En el capítulo 1, mejor dicho, en el capítulo 2, 1 y 2, ¿no? Que el valor que vayamos a reportar debe ser un valor, obviamente, que tenga consistencia a lo que estamos realizando, ¿no? Había mencionado el ejemplo de un mineral que contiene apenas puntos dorados, y obviamente no podemos pensar cuando hagamos la obtención final del resultado y decir que tiene cerca del 99% de oro, cosa que estaríamos completamente de forma inconsistente y fuera de la lógica reportar aquello. Entonces, estos métodos, incluso al ser volumétricos, todo eso, pueden ser utilizados y corroborados en todo caso con reactivos de concentración conocida como el cloruro de sodio. El método Bolger, otro método que nos permite usar igual volumetría de plata, pero este sí nos da una ventaja, ¿no? Aparte del cloruro del bromuro, puede utilizar, o se puede utilizar, mejor dicho, sobre el ion yoduro. Entonces, en estas titulaciones ya hemos dicho, ¿no? Retrotitulaciones o titulaciones por retorno, con una solución valorada de tiocianato de potasio, donde el hierro 3 es nuestro indicador, ¿no? Entonces, hay que entender, aquí están los iones cloruro, los iones nitrato y los del sulfocianuro de potasio, que va a ser quien va a reaccionar, y vamos a tener ahí nuestra diferencia, ¿no? Entonces, por diferencia vamos a ver cuánto teníamos del analito. Ahí están las ecuaciones de equilibrios. Fíjense que la reacción entre cloruro y nitrato de plata nos genera el precipitado de color blanco. Y a su vez, este exceso de nitrato de plata va a reaccionar con el sulfocianuro para producir el sulfocianuro de plata y los iones nitrato. Pero este sulfocianuro, obviamente con el indicador hierro más 3, cuando se alcanza el valor respectivo, nos va a generar el color rojo, ¿no? Entonces ahí vamos a poder decir, ok, esto es el exceso, ¿no? Entonces vamos a poder hacer la diferencia para conocer. Algunos detalles técnicos importantes es que el empleo del medio ácido nos va a ayudar, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir la hidrólisis del ion hierro, ¿no? Decía, en el caso de este método, menores a 6.5, ¿no? Entonces, como que debemos evitar que la solución sea ligera o bien altamente básica. Entonces, ahí está la condición o la razón, en todo caso, por qué usamos el tema de la importancia del pH, ¿no? Entonces, ya desde el punto de vista, el ácido nitroso puede interferir la titulación, ya que reacciona con el tiocianato y produce un color rojo transitorio. Pero es por eso que debe utilizarse ácido nítrico y no ácido nitroso, ¿no? No es agarrar cualquier ácido. Hay algunas condiciones que siempre hay que mirar. Y eso nos deja como moraleja que cuando vayamos a utilizar sistemas donde se debe regular el pH, no es agarrar y colocar cualquier ácido. Hay que ver si existe una cierta interacción entre el ácido o la base con el indicador, ¿no? Porque si no lo tenemos al indicador cumpliendo su función, prácticamente se va a volver un caos. Es como en un partido de fútbol, ¿no? Si el árbitro no está atento a la jugada, no va a saber si cobrar o no cobrar una falta, un penal, si ha salido la pelota fuera del área de juego, ¿no? Fíjense que es importante que estén despiertos los árbitros en un partido. Entonces lo mismo, ¿no? Si no está despierto, entre comillas, nuestro indicador nunca nos va a indicar el punto final y por lo tanto vamos a reportar algo equivocado. Entonces, debemos mirar si nuestro reactivo que va a funcionar como indicador tiene alguna interacción con el ácido o la base que vamos a utilizar para regular el sistema, para regular el pH del sistema, ¿no? Entonces eso es crítico, o sea, algo que ya en nuestra cabeza debe estar siempre en mente, ¿no? El método por retorno o retrotitulación, obviamente a veces puede generar algún error, en especial
sal de plata del anión que se va a determinar es más soluble que el tiocianato de plata para este sistema en específico. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque el cloruro de plata es más soluble que el tiocianato y el cloruro tiende a redisolverse de acuerdo a esta reacción, ¿no? Entonces, ahí está nuestra reacción. Entonces, tenemos que ver esos detalles, ¿no? El tema de la concentración es fundamental. Entonces, cuando vayamos a hacer nuestra titulación entre comillas, de cero, habrá que mirar para las concentraciones que hemos elegido si esos valores son congruentes, ¿no? Si vemos que hay demasiado rápido el cambio de coloración o es demasiado lento, entonces habrá que ver, probablemente existe alguno de estos fenómenos ocurriendo en la reacción. ¿Cómo prevenimos? Obviamente necesitamos prevenir, ¿no? Entonces hay una forma súper fácil, y es que si vemos que ya se ha formado el cloruro de plata, lo podemos separar, ya sea por filtración, y en algunos casos podemos utilizar, como se dice, un as bajo la manga. Se puede utilizar el nitrobenceno. Y este componente, obviamente como es orgánico, lo que va a hacer va a formar una capa oleosa o aceitosa, si quiere uno entender, en la superficie del cloruro de plata y va a evitar que reaccione con el tiocianato. ¿Qué nos deja también de moraleja esta situación? Y es que cuando estamos haciendo estas titulaciones, en especial las retrotitulaciones, hay que cuidar de que la fase intermedia que se está formando no llegue a redisolverse, no llegue a ser otra vez soluble, ¿no? Y podemos recurrir a nuestros conocimientos básicos de solubilidad, ¿no? Si tenemos esta capa oleosa, como la llamo, o aceitosa, obviamente no va a permitir que vaya a reaccionar, ¿no? Estamos jugando ahí con la solubilidad en medio acuoso o en medio orgánico, ¿no? Hay una gran ventaja, al menos nosotros que ya estamos en un tiempo donde casi todo ha sido estandarizado y ya existen recetas, protocolos para poder hacer este tipo de reacciones, ¿no? Podemos recurrir a bibliografía y ver los distintos estudios, ¿no? Donde se hace bastante complejo es en sistemas donde a veces probablemente tengamos muchos iones, ¿no? Entonces puede existir una cierta competencia, puede existir este tipo de solubilidad, quedar afectada el valor de la solubilidad, ¿no? Pero, ¿cuál es el consejo cuando vamos al laboratorio? Es primero utilizar los protocolos que ya se tienen, ¿no? Y en base a que si no sigue lo que decíamos, una congruencia en valores o probablemente no está reaccionando el sistema como menciona la bibliografía, entonces lo primero, revisar si no hay un error del tema del que realiza la práctica, no se está olvidando probablemente el indicador o bien en algún caso no se ha determinado o preparado la concentración del reactivo adecuadamente. Entonces ese tipo de cosas será lo primero que va a revisar. Si a pesar de todo ello no se tiene, entonces hay que mudarse de técnica, ¿no? Lo que mencionamos hace un momento. Tal vez hay una interferencia de algún ion que no lo hemos determinado y no nos está permitiendo cumplir este tipo de reglas o procesos, ¿no? Entonces, lo que decíamos hace un momento, el método Volhard en medio ácido, no cualquier ácido, para nuestro caso habíamos mencionado el ácido nítrico, entonces va a permitir la formación del precipitado, vamos a adicionar algo extra como nuestro indicador y vamos a retitular el exceso, ¿no? Para determinar finalmente por diferencia cuánto de iones cloruro, puede ser bromuro. En este caso sí tenemos la ventaja del ion yoduro y puede darse también el tema del ion cianuro. Veamos otro método que está distinto a los anteriores, mejor dicho, y es el método de Fajans. Es interesante, de nuevo nos va a servir el tema del nitrato de plata para poder utilizar, pero ahora va a estar en presencia de un indicador de absorción. ¿Quién es ese indicador de absorción? Es la fluoresceína o la diclorofluoresceína. Componentes orgánicos, es un ácido débil y obviamente la solución debe estar entre neutra y ligeramente alcalina, ¿no? No debe ser obviamente básica.
Entonces, cuando adicionamos el nitrato de plata en una solución de cloruro de sodio, el cloruro se va a formar, ¿no? El cloruro de plata clásico. Pero ahora va a ser absorbido por estos iones con una cierta carga, ¿no? Entonces, esto es un poquito ya como que la físico-química misma de la interacción entre el nitrato de plata y el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, esas partículas usualmente quedan cargadas, ¿no? Y como quedan cargadas, obviamente la química nos ha enseñado que ninguna partícula puede quedar cargada y podríamos jugar con aquello, ¿no? Podríamos utilizar este principio, ¿no? El de poder atraer algunos iones, ¿no? Si algo queda negativo, obviamente va a atraer lo positivo y viceversa. Entonces, estas partículas que tienden a atraer iones positivos forman una capa de absorción, ¿no? Obviamente con menos fuerza. Entonces, esta superficie negativa del precipitado va a repeler, ¿no?, a los iones fluoresceinato y la solución conserva el color amarillo verdoso que está presente en la fluoresceína, ¿no? Entonces, vamos a usar ya un indicador distinto a lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Mientras más nos acercamos al punto de equivalencia, estos iones que decíamos, ¿no?, que estaban distribuidos en capas, entonces se van a eliminar y finalmente vamos a tener la formación del cloruro de plata y la superficie cargada positivamente va a traer más iones negativos de la fluoresceína, entonces hasta formar el fluoresceinato de plata, que nos va a dar esa coloración de un color rojo vivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos las ecuaciones de equilibrios que está ocurriendo en un momento inicial, las capas que se están formando y obviamente en el punto de equivalencia, que es lo que ocurre con nuestros iones, siendo ya más específico con el ion plata y la formación de estos iones plata con la interacción de la fluorescina para formar el fluoresceinato, ¿no?, de un color rojo. Si bien parece ser bastante clásico o bastante usual el usar este tipo de indicadores, tiene algunas condiciones, ¿no? Y entonces estos son algunos factores importantes para que se dé adecuadamente este método. Por ejemplo, la concentración del indicador debe conservarse lo suficientemente bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si entramos con patada voladora con concentración alta, lo que vamos a tener es un proceso de precipitación, ¿no? La formación del compuesto, que habíamos dicho de un color rojo, de la interacción entre el indicador y el ion, debe ser solo en la superficie del precipitado, ¿no? Entonces, no debe ser en la misma precipitación, ¿no? El color amarillo que mencionábamos, obviamente no debe generarse de la interacción directamente, ¿no?, con el indicador, ¿no? Entonces eso va a ser fundamental ver lo que mencionamos hace un rato también, ¿no?, el tema de la concentración. Y viene relacionado al punto siguiente, ¿no?, que debe evitarse las altas concentraciones de otros componentes más, como los electrolitos, ¿no?, ya que pueden afectar a un proceso de floculación, ¿no? Antes de que ocurra nuestra reacción, empieza a haber esa interacción con otros y empieza, ¿no?, a hacer una floculación en el sistema. Y obviamente la presencia de estos iones van a generar una competencia, ¿no? Entonces eso es lo que no queremos en los sistemas, ¿no? Queremos que reaccionen tanto el agente del indicador con el analito, ¿no? Entonces, si hay una competencia de varios, entre comillas, varios iones que están en competencia con el analito, al final no vamos a tener un correcto punto de equivalencia. Si hay agitación excesiva, también puede generar un problema de coagulación del precipitado. Entonces, el hecho de que existan temperaturas elevadas también puede afectar, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a saber en qué condiciones? Bibliografía, ¿no? Revisar. Y obviamente entender las condiciones ambientales de nuestro laboratorio, ¿no? Hay laboratorios que
están completamente expuestos al sol y no cuentan con aire acondicionado, ¿no? Entonces estos laboratorios concentran una mayor cantidad de calor y los valores que vayamos a obtener obviamente van a ser fuera de los 25 grados, ¿no? Probablemente tal vez 35, 40. Debe evitarse la titulación de soluciones con baja concentración de reactante o de titulante. Y esto es debido al área superficial del precipitado, ¿no? Puede ser tan inadecuada que al final, o sea, no vamos a poder encontrar el color. Lo que había mencionado, esta técnica es utilizada para cloruros, bromuros, sulfocianuros, que pueden interactuar con la fluorescina y la diclorofluorescina. Para el caso de ioduros, bromuros y sulfocianuros, algunos sulfocianuros también, dependiendo del tipo de ion, habrá que cuidar y cambiar por otro indicador denominada en este caso la eosina. No me voy a cansar de repetirles, cada vez que vayamos a querer determinar algo es bueno revisar bibliografía, revisar sus condiciones, revisar los límites, ¿no? En algún momento habíamos hablado de pHs, habíamos hablado de concentraciones, de qué iones, ¿no? Entonces es fundamental aquello. Entonces aquí algo así como un resumen de lo que hemos visto el día de hoy, qué especies podemos determinar. Fíjense que hay otras especies que podemos utilizar. ¿Cuál es nuestro ion titulante o nuestra sal titulante? Nuestro indicador. Y obviamente los métodos que los podemos utilizar. Para ser un poquito bastante fríos en algunas situaciones, no van a ser muy fáciles de poder determinar, o mejor dicho, de poder conseguir los reactivos, ¿no? Hay algunos reactivos que son bastante específicos y otros sí van a ser relativamente rápidos de conseguir, ¿no? Y eso me refiero más que todo cuando realizamos tesis, proyectos de grado. A veces, si bien podemos elegir alguna de estas técnicas, habrá que mirar si es que son, entre comillas, fáciles de, o bien encontrar en la misma universidad o el de comprar, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio. A veces, como lo mencionaba hace un momento, dependiendo la situación, es mejor buscar otra técnica, ¿no? Buscar algunas técnicas alternativas, ¿no? Pero si son fáciles, de solo pensar, digamos, el cromato de potasio es una sal que sí o sí uno puede encontrarla en importadoras, el nitrato de plata de la misma forma, entonces como que fluye, ¿no? O sea, no hay problema poder determinar cloruros en una muestra. Pero si pensamos ya en, por decir, un ion fosfato, habrá que ver si es que está disponible en el mercado un acetato de plomo y una dibromofluoresceína, ¿no? Entonces hay que buscar el equilibrio. Probablemente tal vez es un método más complicado y habrá que buscar otro método para la determinación de ion fosfato, ¿no? Entonces eso, jóvenes, creo que tenemos aquí un barrio de lo que necesitamos, de lo que hasta dónde es los límites de nuestras técnicas, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto, ver un poquito ya en volúmenes cuánto gastamos frente a una situación, qué hacemos. Pero esos detalles técnicos, como les decía en el anterior video, a veces un poco como que hay mucha teoría. Pero esa teoría nos está sirviendo ya para cosas muy aplicativas en el laboratorio. Así que les pido ánimo, paciencia, vamos aprendiendo muchas cosas. Y como mencioné el día de hoy en la clase, no se trata solo de resolver bien los problemas, sino se trata de entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro sistema para obviamente interpretar los resultados de forma correcta. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Chao!